Muchas gracias, Lamur. Definitivamente ya las autoridades junto a las sociedades médicas especializadas en el día de ayer determinaron pues empezar a vacunar a los niños desde los 5 hasta los 11 años. En una primera etapa se había determinado los jóvenes de 12 años en adelante, pero ahora de 5 a 11 años. Pero desde el punto de vista técnico-científico hemos querido buscar a la doctora Águeda Pichardo, médico pediatra, para que nos dé su parecer sobre esta decisión de Estado. Estamos hablando de que en una primera fase, aunque no se ha establecido el método a seguir, se ha indicado que sí se hará con la vacuna Sinovac, que es con la que cuenta el país en estos momentos. Pero doctora, de plano, gracias por recibirnos y de plano, ¿cuál es su parecer sobre esta decisión? Mira, la decisión de vacunar es correcta, lo mismo que pasó con los adultos. Con los niños hay un problema. Los niños de inicio pensábamos que al inicio, no solamente pensábamos, pero los niños al inicio no daban grandes sintomatología cuando presentaban COVID. Actualmente vemos como hay niños que presentan patología importante, miocarditis, fallo renal y un síndrome que se llama un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que le da a los niños y lo pueden llevar a la muerte si los niños tienen una comorbilidad. ¿Cuál comorbilidad? Diabetes, un tipo de anemia, un problema cardíaco y eso puede llevarlo a la muerte, además que sirve de transmisores. Estoy de acuerdo de que se administre la vacuna y se ha demostrado, por ejemplo en China ya se ha vacunado a los niños en esa edad y en Chile también lo han hecho al igual que en Ecuador. Entonces pienso que debemos hacerlo para disminuir la frecuencia de patología en los niños, para evitar la muerte en los niños, para evitar complicaciones por el COVID y también por otros beneficios colaterales como es que puedan volver a las escuelas, que no transmiten la enfermedad a los abuelos y eso también es una ventaja. ¿Qué factores desde el aspecto científico pueden haberse dado para que en un principio o quizás durante el primer año o 6 meses de la pandemia esta enfermedad no reflejara, digamos, estas sintomatologías en los niños que ahora sí? ¿Qué pudo haber cambiado si quizás ha tenido conocimiento ya de estudios al respecto? Hay nuevas variables, pero también al tener la población adulta, un gran porcentaje de adultos vacunados, entonces los niños pudo haberla presentado, pero también la variante del COVID también. O sea, como que el virus migró del organismo adulto a los niños, buscando refugiarse en algún lado, ¿eso podría ser? Puede ser, o sea, esa interpretación vamos a decir que sí, pero también las variables que hay del COVID están afectando a los niños ahora. Si vemos cómo están niños hospitalizados, anteriormente no los hospitalizábamos, era muy raro, pero ahora sí, ha habido un aumento de los niños hospitalizados, los niños con manifestaciones clínicas importantes, los niños con complicaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que vacunarlos, ¿Qué vacuna tenemos ahora? Sinovac, pues vamos a vacunar con Sinovac, ¿no? El fundamento científico, considerando el proceso que debe cumplir cada medicamento, cada producto clínico, ha sido, digamos, la cuestionante en todo este proceso, ha sido el talón de Aquiles. ¿Cuál es su parecer al respecto? Porque se entiende que ninguna de las vacunas, a pesar de que ya se ha autorizado su uso para los escépticos o los que son más conservadores, no ha cumplido ese ciclo que debió cumplir normalmente una vacuna. La vacuna ha cumplido con lo que fue programada, para lo que fue realizada. ¿Para qué se realizó? ¿Por qué nos vacunamos y debemos vacunarlo? Disminuimos la mortalidad, disminuimos las complicaciones. Si uno tiene su esquema de vacunación, pudiera enfermarse. No solamente de vacuna contra la vacuna contra el COVID, contra cualquier otra enfermedad que nos vacunemos, la enfermedad puede presentarse. ¿Pero qué ha disminuido? La cantidad de muertos. ¿Qué ha disminuido? La cantidad de pacientes en cuidados intensivos. Recordemos que anteriormente había que hacer fila para entrar al hospital, había que hacer fila para entrar a un cuidado intensivo. Aún teniendo las vacunas me puedo infectar, eso depende de cada organismo. ¿Por qué no se había administrado anteriormente a los niños? Porque no había un estudio, no había antecedentes de la administración en niños. Pero ahora vuelvo y digo, ya se han hecho estudios en China,
en Chile, en Ecuador, en diferentes países de Latinoamérica también, y han administrado la vacuna y no ha habido complicaciones importantes. Las complicaciones normales de todas las vacunas. El esquema de 2 vacunas para los niños también no tendría, digamos, un punto crítico desde su parecer, considerando que son organismos distintos al de los adultos. No, porque... 2 vacunas Sinovac. 2 vacunas Sinovac con un intervalo de aproximadamente 28 días. Pero recordemos, a los niños le ponemos mucho más de 2 vacunas. Solo una vacuna de poliomielitis, contra la poliomielitis, en el primer año yo le administro 3 vacunas, solo de esa vacuna. Okay. Y ahí tenemos la difteria, tétanos, varicela, todas las otras patologías. Me vas a permitir, ahora que estoy tocando ese tema, claro, decirle a las madres, hacerle un llamado a las madres, a los padres. Tenemos que seguir vacunando contra las otras enfermedades, porque durante la pandemia, por el miedo de no acudir a las clínicas ni a sus pediatras, las madres se olvidaron un poco de las patologías, de las vacunas contra esas patologías. Y vimos el día pasado que tuvimos algunos pacientes con difteria, que es una enfermedad prevenible por vacuna. Se sigue entonces presentando ese problema, porque de eso hablamos hace casi desde el principio de año. Sí, de nuevo hace 1 o 2 meses que se presentaron algunos casos de difteria también. Okay. Entonces hay que hacer hincapié en eso. Además del COVID, tenemos otras patologías que debemos prevenir. Importante cuando se decida la administración de la vacuna, pensarlo en poner, porque la Sinovac, porque la Pfizer probablemente llegue en marzo, en abril del año que viene, y tenemos que empezar a prevenir en los niños. Así es, de eso se está hablando en el primer trimestre del año próximo, entonces pudiéramos estar contando con la Pfizer. Bueno, nuestro camarógrafo, como siempre, colaborador, nos ilustra ciertamente sobre el tema de las reacciones que han presentado las vacunas, si han habido algunas reacciones de las cuales ustedes tengan conocimiento. Las vacunas contra el COVID, al igual que todas las otras vacunas, me pueden producir efectos no deseados o reacciones no deseadas. En el sitio de la administración, acuérdense que es una vacuna intramuscular que estoy administrando, o sea, necesito una aguja. En ese sitio donde se administra puede producir dolor, edema, pero a nivel general puede producirle fiebre, dolor de cabeza, pero generalmente el cuadro clínico desaparece en 24 horas. Pero el porciento de niños, de personas vacunadas con complicaciones es similar, es muy baja, y es similar a lo que ocurre cuando vacunamos a los niños contra otra patología. A algunos no le pasa nada y a otros le da dolor de cabeza o malestar. ¿Qué hacer? Medidas generales, líquido, mucho líquido, y acetaminofén. Bueno, la doctora Águeda Pichardo, médico pediatra, estuvo conversando con nosotros tras esta decisión de Estado de iniciar a vacunar niños desde los 5 años en adelante. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias.